Era una mañana tranquila de diciembre de 1917. El puerto de Halifax, en Canadá, amanecía cubierto de neblina, con un aire salado y denso que presagiaba nada. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, aquella ciudad portuaria pasaría a la historia por la explosión más devastadora ocurrida antes de Hiroshima. Halifax era entonces una ciudad bulliciosa y estratégica. En plena Primera Guerra Mundial, servía como punto clave de abastecimiento para los barcos aliados que cruzaban el Atlántico rumbo a Europa. Cientos de marineros, comerciantes y familias vivían del puerto. El sonido de las sirenas y los silbatos de vapor era parte del paisaje diario. Pero ese 6 de diciembre, algo cambió. Dos barcos, el SS Mont Blanc y el SS Imo, estaban destinados a encontrarse, y su choque encendería el infierno. El Mont Blanc era un buque francés cargado hasta los topes con explosivos, más de 2.500 toneladas de trinitrotolueno, ácido pícrico, municiones y barriles de gasolina de aviación. En una época donde la seguridad era casi inexistente, aquel barco era una bomba flotante. Su misión, cruzar el Atlántico y entregar la carga a los aliados en Europa. El Imo, en cambio, era un barco noruego de socorro, sin armas, pero con prisa. Había estado detenido por varios días en el puerto y su capitán quería zarpar cuanto antes. El problema era que ambos barcos navegaban por el estrecho de Narrows, un paso angosto que conectaba la bahía con el océano. Un solo error y no habría espacio para maniobrar. A las 8:45 de la mañana, los dos capitanes se avistaron. El Imo avanzaba más rápido de lo que debía. El Mont Blanc intentó virar estribor para evitar la colisión, pero el otro barco hizo lo mismo. Fue cuestión de segundos. El acero chocó contra el acero, una chispa saltó y el destino de toda una ciudad quedó sellado. Cuando los cascos se rozaron, una lluvia de chispas encendió los barriles de gasolina que llevaba el Mont Blanc en cubierta. El fuego se extendió como una serpiente furiosa, subiendo por los costados del barco, lamiendo las paredes metálicas hasta alcanzar la bodega. El capitán del Mont Blanc, horrorizado, gritó a su tripulación: «¡Abandonen el barco! ¡Ahora!». Sabían perfectamente lo que llevaban dentro. Sabían que aquello no era un incendio común. Era un monstruo que crecía cada segundo. Una bestia invisible que podía borrar del mapa toda la ciudad. Los marineros saltaron al agua mientras el barco ardía en medio del puerto. El humo negro comenzó a cubrir el cielo y la gente de Halifax no tenía ni idea del peligro. Miles de personas salieron de sus casas, curiosas, pensando que era un incendio o un accidente cualquiera. Niños, obreros, madres, soldados, todos se acercaban al puerto para mirar el espectáculo del fuego. Algunos incluso subieron a las colinas, otros a las ventanas. Querían ver mejor. A las 9:04 de la mañana, el cielo se partió en dos. El Mont Blanc explotó con una fuerza inimaginable. La onda expansiva viajó a más de 1.000 metros por segundo. El aire mismo se volvió fuego. Las casas se desintegraron. El suelo tembló. El sonido se escuchó a más de 300 kilómetros de distancia. En un instante la mitad norte de Halifax desapareció. Casi todas las construcciones en un radio de 2 kilómetros quedaron reducidas a polvo. Vidrios, vigas, cuerpos, fragmentos de hierro volaron por los aires como proyectiles. El fuego fue tan intenso que una nube en forma de hongo se elevó más de 3 kilómetros sobre la ciudad, como si la propia tierra hubiera estallado. Era la primera vez en la historia que la humanidad presenciaba algo tan similar a una explosión nuclear, 30 años antes de que existiera la bomba atómica. La escena posterior fue indescriptible. Más de 1.900 personas murieron al instante. Otras 9.000 resultaron heridas, muchas de ellas cegadas por los vidrios que estallaron en sus ojos. Casi 25.000 personas quedaron sin hogar en cuestión de minutos. Los hospitales estaban colapsados, las calles cubiertas de escombros y fuego. Los sobrevivientes caminaban sin rumbo, sangrando, buscando a sus familias entre los restos humeantes. Se dice que las sirenas del puerto se detuvieron y en su lugar solo se oían los gritos. Un soldado, William Dennis, relató años más tarde: «Vi a una madre sosteniendo a su hijo sin saber que estaba muerto, a un hombre caminando sin festro cubierto de sangre y asiza, y a un silencio que pesaba más que el propio aire». El fuego se extendió durante horas. El puerto ardía. Los trenes explotaban, los cables eléctricos chispeaban sobre las calles. La ciudad se había convertido en un infierno sobre la tierra.
Pero lo peor aún no terminaba. La explosión generó un tsunami de más de 15 metros de altura que barrió el muelle y las zonas costeras. Barcos enteros fueron lanzados tierra adentro como si fueran juguetes. Uno de ellos, de más de 500 toneladas, terminó a casi 100 metros del agua. Los barrios cercanos fueron arrasados por completo. Los bomberos, que habían acudido al incendio del Mont Blanc antes de la explosión, murieron casi todos. Se dice que el jefe de bomberos, Edward Condon, fue visto por última vez corriendo hacia el barco en llamas, intentando apagar el fuego. Nunca se volvió a encontrar su cuerpo. Y como si la tragedia no fuera suficiente, esa misma noche la tormenta de nieve azotó Halifax. Los sobrevivientes, muchos heridos, sin abrigo ni refugio, tuvieron que enfrentarse a temperaturas bajo cero. Los rescatistas luchaban contra el frío y la oscuridad, cavando entre los residuos para sacar cuerpos o escuchar algún gemido. La ciudad entera se convirtió en una fosa común. Los cadáveres se amontonaban en iglesias, escuelas y almacenes. Durante días los médicos trabajaron sin descanso, improvisando cirugías con lámparas de querosén y manos temblorosas. En los días siguientes, la ayuda llegó desde todas partes de Canadá y Estados Unidos. Boston fue la primera ciudad en enviar médicos, enfermeras y provisiones. Ese acto de solidaridad se recuerda hasta hoy. Cada año, Halifax envía un árbol de Navidad gigante a Boston, como símbolo de gratitud eterna. Cuando el polvo se asentó, el mundo quedó paralizado. La explosión de Halifax se convirtió en la más provocada por el hombre antes de la era nuclear. Sin embargo, el gobierno canadiense intentó silenciar el desastre. No querían mostrar debilidad en plena guerra. Culpas se lanzaron de un lado a otro. El capitán de Limo fue acusado, luego absuelto. El del Mont Blanc murió con su tripulación. Y la verdad se perdió entre tribunales y documentos clasificados. La magnitud de la tragedia fue tal que muchos sobrevivientes jamás hablaron del tema. Algunos quedaron sordos, otros mudos. Muchos perdieron a toda su familia en un solo día. Décadas después, historiadores calcularon que la explosión liberó el equivalente a 2.9 kilotones de TNT. Para ponerlo en perspectiva, fue una sexta parte de la bomba de Hiroshima. Una fuerza tan descomunal que cambió la geografía del puerto y generó un cráter visible desde el aire. Las fotos de Halifax después del desastre parecen sacadas de una zona de guerra. Calles vacías, estructuras torcidas, cuerpos cubiertos con mantas blancas, y en medio de todo, una cruz improvisada con los restos de una viga de acero. Los sobrevivientes bautizaron ese día como la mañana en que el sol explotó, porque cuando el Mont Blanc explotó, el cielo se volvió fuego puro y el día se convirtió en noche. Hoy, más de un siglo después, Halifax sigue recordando a sus muertos. En lo alto de Fort Needham Park, una torre conmemorativa se alza frente al mar. Cada 6 de diciembre, las campanas suenan a las 9:04 de la mañana exacta. Las familias guardan silencio y el aire, frío y salado, vuelve a oler a pólvora. El desastre cambió para siempre las normas marítimas. Se crearon protocolos de seguridad, rutas más amplias y sistemas de comunicación para evitar que algo así se repitiera. Pero el recuerdo permanece porque hubo una época en que el mar trajo fuego y la humanidad entendió que cuán frágil puede ser frente a su propia creación. La explosión de Halifax no fue solo una tragedia. Fue un recordatorio de que la negligencia, la prisa y la arrogancia pueden ser tan destructivas como una guerra. Una lección escrita con fuego, humo y lágrimas. El 6 de diciembre de 1917, el cielo ardió sobre Canadá y el mundo entero entendió que a veces la guerra más peligrosa no está en los campos de batalla, sino dentro de los errores humanos.